Hola, muy buenos días, Dios te bendiga, una mañana más, un día más, donde tenemos la oportunidad de crecer en nuestra fe, de aumentar nuestra fe cada día y poder llegar a un conocimiento mayor en la gracia y en la fe en nuestro Señor. Dios te bendiga mucho. Quiero compartir con ustedes lo que está en Juan 16:33, uno de los textos bíblicos, que dice lo siguiente: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esta palabra es de fuerza, de fortaleza, dicha por mismo Señor Jesús, que nos anima a pensar en que Él nos cuida y Él nos da la victoria y la fortaleza. Es cierto que hay aflicciones, es cierto que hay problemas, pero nada de eso tiene que hacer bajar nuestra fe, sino por el contrario, crecer aún más en la fe. Ahora uno se pregunta, como dice este texto, que dice que en el mundo afrontarán aflicciones, pero en el Señor podemos tener paz, en el Señor podemos tener paz porque Él nos da la victoria. Ahora, ¿cómo reaccionamos si no estamos consolidados en el Señor? La verdad es que cuando no estamos consolidados en Jesús, podemos reaccionar de diferentes maneras. Frente a la aflicción, frente al pesar, frente a la presión, frente al estrés, lo que nos sucede es que muchas veces perdemos el control, muchas veces perdemos la paz, no encontramos la paz, reaccionamos quizás negativamente frente a las otras personas, a nuestros seres queridos o a unas personas conocidas. Cuando nos llegan las malas noticias, cuando nos llega este pesar, no sabemos qué hacer frente a eso. Hay una historia muy particular que quiero leerte y que es lo central en el texto en esta mañana, que está en 1 Samuel 1:1-8. Quizás lo has leído, es la historia de Ana. Esta historia dice lo siguiente, dice que Elcaná tenía dos esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Y cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso, y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que le correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Y cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Si nos detenemos en esta parte de la historia, nos damos cuenta de una situación difícil, de una situación de crisis, el dolor de una mujer como Ana, que sentía dolor por no poder tener hijos. Ese dolor le llegaba a su corazón y no podía solucionar muchas cosas de su vida. Ella tenía algo que había pedido a Dios y no era correspondido, no era respondido, y se encontraba en esta situación. Ana quizás puede ser símbolo de muchos de los que en este momento están escuchando esta reflexión, de situaciones familiares difíciles que han desestabilizado nuestra vida, que nos han desconcentrado de la situación, que no nos podemos concentrar bien en lo que tenemos que hacer porque hay algo que no está resuelto. Y en el caso de Ana era este caso de no tener hijos, pero pueden ser muchas situaciones. Quizás un trabajo que no llega, que nos desestabiliza, la presión económica que nos desestabiliza, quizás el tema de inseguridades de nosotros mismos que nos desestabilizan, y pueden haber miles de cosas que producen en nosotros angustia, pesar, situaciones de estrés. Pueden haber miles, desde el estudiante que le cuesta poder lograr los objetivos en el tiempo pensado, hasta el profesional que está trabajando y que los números no llegan. Pueden pasar muchas cosas. Entonces es allí cuando lo inesperado nos sorprende y, como en el caso de Ana, decimos cómo continuar, y está toda esa situación que desestabiliza la vida misma. Ahora, en medio de esta situación, ¿cuál es la clave frente a todo esto?
y cuál es lo que cada uno de nosotros podemos hacer. Y aquí va un desafío. Cada vez que intento comunicarme por este medio, me gusta buscar cuestiones prácticas de lo que usted puede hacer, de lo que yo puedo hacer, de lo que todos juntos podemos hacer para que sea práctico cuando nos acercamos a Dios. Es decir, lo que hizo Ana, una cuestión práctica, fue buscar de la presencia de Dios, no cansarse de buscar de la presencia de Dios. Y es que en momentos difíciles, en momentos de presión, lo que podemos hacer es buscar de la presencia de Dios, experimentar la presencia de Dios. Y yo sé que estamos en tiempo cuarentena, no puedes acudir a un templo para orientación, pero sí puedes escuchar diferentes reflexiones o todo virtual en este tiempo, pero hoy es en tu hogar, en tu casa, puede ser grande, pequeña, monoambiente, como sea, pero hay un lugar allí en tu casa donde podés convertirlo en ese altar de oración, orando a Dios allí, buscando de la presencia de Dios hasta encontrar respuesta que viene de parte del Dios mismo. Y el texto sigue diciendo lo siguiente, eso está en 1 Samuel 1, ahora a partir del versículo 9. Dice que una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en la silla junto a la puerta del santuario del Señor, dice, con gran angustia, fíjense el pesar de esta mujer, comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda la vida y nunca más se cortará el cabello. Hay algo interesante que sucede aquí. Esta mujer, como dije hace un instante, hizo algo práctico. Buscó de la presencia de Dios. No se quedó en medio del dolor, de la angustia y del pesar y de que Dios no le había respondido. Ella se fue a buscar la presencia de Dios hasta encontrarla. Esto es lo práctico que cada uno de nosotros puede hacer. Esto sucedió no a la deriva, sino que de parte de Ana hubo esta acción, esta decisión de buscar de la presencia de Dios y no irse hasta encontrarla. Y aquí se abre una ventana más todavía, en el sentido de que muchas veces lo que sucede es que nos acercamos a Dios desde la religión y no desde la espiritualidad. Cuando nos acercamos desde la religión, hacemos todo mecánicamente. Entonces, bueno, tenemos que orar porque tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia porque tenemos que leer la Biblia. Y cuando se podía ir a la iglesia, a los templos, íbamos a la iglesia porque había que ir a la iglesia. Entonces la religión nos confunde. Pero esta mujer, lejos de entender la religión, entendía la búsqueda de Dios como algo tangible, algo que lo puede hacer. Entonces buscó de la presencia de Dios. Busquemos de la presencia de Dios. Me temo que muchas veces lo que nos sucede aún en nuestros tiempos es estar tan acelerados, que aún veníamos acelerados desde lo cotidiano e intentamos acelerarnos desde lo virtual. Y no paramos. Y lo que Dios quiere es que busques de la presencia de Dios hasta encontrarlo. Es que busques de Dios hasta encontrarlo. Y esa es la clave para comenzar a crecer en fe y que nuestra vida se libere de toda angustia y de todo pesar y de todo aquello que nos tiene de mal traer en ese momento. Lo que sucedió aquí es que esta mujer hizo un pacto, hizo un voto, es decir, no salió igual de como llegó. Ella comenzó a hablar con Dios y ella comienza a establecer una relación, un diálogo con Dios. Eso es importante. No es que voy a la presencia de Dios y salgo igual, sino tengo que salir diferente. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que salir diferente. Tenemos que salir diferente. Si salimos igual, ¿de qué sirve haber hecho una oración? ¿De qué sirve haber leído la Escritura si no sé lo que Dios me dijo? ¿De qué sirve orar si no sé lo que Dios me está diciendo? No sirve de nada. Pero en cambio, si nos acercamos a Dios con la decisión firme de encontrar una palabra de Dios, todo
es diferente. Ella le pedía, en este caso Ana le pedía, dame un hijo. Y es lo que ella hizo. Le pidió eso, derramó su corazón, derramó su dolor, dice que lloraba desconsoladamente, derramó su angustia a Dios, derramó esa frustración a Dios y Dios hizo el milagro. Es lo que cada uno de nosotros puede hacer, derramarnos en la presencia de Dios y que eso pueda ser crucial en tu vida, en mi vida y en la vida de cada uno de los que puede escuchar este mensaje. El mejor lugar que uno puede encontrar en medio de la crisis, en medio de los problemas y de los diferentes problemas que podemos atravesar, es ir a la presencia de Dios. La historia continúa y dice en el versículo 18, gracias, ojalá favorezca a usted siempre a esta sierva suya con esto. Ana se despidió y se fue a comer, y desde ese momento su semblante cambió. Eso es lo que le digo, es que cuando estamos en la presencia de Dios, toda nuestra vida tiene que cambiar, el semblante cambia. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. Y esta es la historia de una mujer que no se quedó encerrada en su dolor y en su sufrimiento. Ella se atrevió a buscar de la presencia de Dios, a derramar su vida delante de Dios y que lo que ella, de su espiritualidad, no fuera el común, no fuera algo más, no fuera orar por hacer una oración o acercarse a Dios por acercarse nada más, por el simple hecho de acercarse, sino obtener una respuesta. Y eso es lo clave y ese es el desafío en este tiempo, que hoy, en este momento, puede ser el día donde busques de la presencia de Dios hasta encontrarlo. Y que hemos venido mal, derrotados, tristes, abatidos, pero cuando vamos a la presencia del Señor, todo es diferente. Por eso quiero compartir en esta hora este desafío y a manera de conclusión usar un ejemplo también del Nuevo Testamento, que es una historia también de una mujer que no dejó de clamar a Dios hasta obtener lo que ella estaba deseando. Y es la historia que está en Mateo 9, una historia de una mujer que hacía 12 años estaba enferma. 12 años enferma y buscando de la presencia de Dios. Pero ¿qué sucedió en estos 12 años? Usted puede decir, bueno, 12 años con enfermedad, habiendo gastado en médicos, ¿y qué es lo que sucedió? ¿Su fe decreció? No, su fe seguía intacta, su fe seguía creciendo. Por eso cuando al principio en mi saludo fue, espero que cada día, hoy, un día nuevo, tu fe pueda seguir creciendo. Y eso es lo que tiene que suceder cada día de nosotros. Hay veces que no tenemos de una todo lo que nosotros deseamos, pero Dios sabe lo que hace. Él fortalece nuestra fe. Entonces esta historia de Mateo 9, que usted la puede leer, la historia de una mujer con enfermedad y que hacía 12 años no era sanada. Entonces pasó el año número 1 y no pasaba nada. ¿Dios podía hacer algo? Claro que sí, pero aún no estaba la respuesta. Año número 2, Dios podía hacer algo, claro que sí. Año número 3, Dios podía hacer algo. Año número 4, y pasaron los años y aún no había una respuesta. Pero llegó el momento, y yo no sé cómo esta mujer se enteró, por alguna razón se enteró acerca de Jesús, y ella dice en su fe, si tan solo toco el manto de Jesús, seré sana. ¿Hasta dónde llegaba su fe? No necesitaba ni siquiera establecer un diálogo con Jesús. Ella, su fe le alcanzaba solamente a tocar el borde de su manto para ser sana. ¿Qué grado de fe es esa? Esa fe que no se abate, esa fe que no se debilita por las situaciones adversas, sino por el contrario, se fortalece cada vez más. Ahí es donde nos damos cuenta cómo está nuestra fe. Cuando una fe se debilita, quizás hay algo que está pasando en mi espiritualidad con Dios. Debo de buscar más de la presencia de Dios. ¿Cómo está tu fe en este tiempo de pandemia? ¿Ha crecido? ¿Ha decrecido? Bueno,
Si tu fe ha crecido desde las buenas, si tu fe está tambaleando, necesitas entrar urgente a la presencia de Dios y buscar de Dios y obtener allí esa respuesta de parte de Dios para tu vida. La Biblia dice que vivimos por fe, no por vista. Y esto es asombroso entenderlo. Entender en el entendimiento espiritual de todo esto. Vivimos por fe, no por vista. Hay cosas que no se ven, pero que debemos de creerla. Esta mujer, lo único que la sostenía era la fe. No estaba viendo todavía su sanidad, pero ella creía en Dios. La lista de personas que han desarrollado su fe de una manera extraordinaria, como Hebreos 11, que nos habla de personas como Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, los profetas, habla toda una historia. Hebreos 11 usted puede leerlo y se da cuenta de toda esta lista de hombres y mujeres que desarrollaron una fe admirable y que dice que por la fe, y ahí es donde yo hace unos instantes decía de manera tangible, la fe no es algo que no lo vas a ver, lo vas a ver. Dice, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon al filo de la espada, sacaron fuerza de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Cada uno de ellos correspondía a un protagonismo especial. Extraordinario lo que la palabra de Dios nos cuenta, es que por su fe hicieron todo eso, pero la fe no se debilitaba, sino crecía. Y eso es lo que cada uno de nosotros puede experimentar en este tiempo. Una fe que crece, una fe que te levanta, una fe que te rejuvenece, una fe que te da vigor, que te da fuerza y que te invita a salir adelante cada día que pasa. Entonces, este es un llamado, mi querido amigo y hermano, a poder acercarse a Dios, a que te puedas acercar a Dios en todo momento. Y que este acercamiento a Dios pueda significar hoy algo diferente, ya no más de lo mismo. Una espiritualidad o una religión más de lo mismo, no, algo diferente, algo diferente. Venías desarrollando quizás una espiritualidad normal, pero nos hablan aquí de historias que podemos entrar a la misma presencia de Dios para descubrir algo que quizás nunca antes nos hubiéramos imaginado. Quizás una espiritualidad rutinaria, donde nos conformamos con muy poco. A mí me gusta pensar en que la espiritualidad debemos animarnos a ir a lo profundo, como en el mar. Hay algunos que se animan a estar ahí en la orillita, a mojar los pies, pero hay otros que se animan a ir mar adentro y a nadar en las aguas profundas, allí donde descubrís muchas cosas y donde hay adversidades, tenés que moverte, pero la fe crece cada día más. Hay una encuesta que dice lo siguiente: frente a la angustia, frente a la presión, frente a los problemas, el 75% de las personas manifiesta una conducta desordenada y de desconcierto. El 20% muestra confusión y ansiedad. El 10% parálisis y pánico y el 5% huye de la situación. Entonces, lo más llamativo es esto, el 75% una conducta desordenada y desconcierto. Pero lo que propone Dios frente a esto es desarrollar nuestra fe para que nuestra fe pueda crecer y poder solucionar y poder tener esa paz tan preciada y que no la puedo encontrar de otra manera, más que acercándome a Dios, acercándome a su gracia y que Él pueda fortalecerme día a día. Cuando nos acercamos a Dios, Él es el único que nos puede ayudar. Buscar de la presencia de Dios todo el tiempo. Yo te animo en esta mañana especial, algo práctico, a buscar de la presencia de Dios. Yo sé que posiblemente el mundo en que vivimos nos sigue empujando hacia una vorágine de movimiento impresionante, aún estando en medio de la pandemia y de la cuarentena, a moverse. Y parece que hay que estar lleno de actividades para estar bien. Pero, ¿saben? Tenemos que parar y buscar de la presencia de Dios. Y buscar qué es lo que Dios quiere para tu vida. Qué es lo que Él quiere hacer en este
en este momento. Y que en este momento puedas encontrarte con esa presencia de Dios que te indica lo que tenés que hacer. Y lo que dice Gálatas 2:20, y con esto yo voy finalizando, es, en palabras del apóstol Pablo, dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que no solamente te digo que te acerques a Cristo, te acerques a Dios, que te acerques a la cruz. En la cruz te encontrás con vos mismo y encontrás todas tus debilidades, tus flaquezas, tus pecados. Y es el momento de arrepentirse. Imposible descubrir la presencia de Dios si no nos arrepentimos. Si no nos arrepentimos de la vida que hemos vivido y de cómo hemos estado viviendo. Buscar de la presencia de Dios abre la puerta a cosas milagrosas. La historia de Ana, la historia de la mujer de 12 años enferma, cuando se acercan en fe a Dios y cuando en la misma presencia de Dios derrama toda su angustia y su dolor, suceden cosas milagrosas. Y es lo que quizás está buscando de hace mucho tiempo y no sucede. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de allí, del lugar donde estás, en tu casa, en ese cuarto, en ese rincón, allí, buscar de la presencia de Dios y que no termine ese diálogo y esa conversación con Dios hasta encontrar una palabra para tu vida. Que Dios te bendiga, espero que esta reflexión sea de ánimo y fortaleza y que así como la historia de Hebreos 11 está llena de hombres y mujeres de valor, que más allá en el tiempo pueda estar tu nombre y los nombres de todos aquellos que escucharon esta reflexión, los nombres de hombres y mujeres que crecieron en fe y que su fe fue conocida por el mundo entero, porque un día se animaron a buscar de la presencia de Dios como nunca antes. Que Dios te bendiga.